pero claro, no me que no estaba con mi nombre. Me presento, soy Grisel Gabelli, soy contadora pública, tengo un posgrado en Administración Financiera, ambos títulos de la Universidad de Buenos Aires. Esperen que quiero... Ok. Em, Hace 34 años que laburo en el gobierno de la ciudad. En realidad entré cuando era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, en lo que fue la primera Dirección General de Control y Auditoría que había en el gobierno. Y después, cuando se transformó municipalidad en gobierno de la ciudad, bueno, pasé a formar parte de distintas unidades de auditoría interna, siempre en control interno, hasta llegar a ser la máxima autoridad en la unidad de auditoría interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. De ahí, eso fue en el 2011, 2000, no, 2009, perdón. En el 2011 me fui de la unidad de auditoría interna a la Dirección General de Liquidación de Haberes como asesora, y después de ahí me llamaron y me convocaron en la Auditoría General de la ciudad, y ahí pasé al control externo. Dentro de las tareas que tenía era la de auditar la cuenta de inversión. Entonces venía y le golpeaba la puerta al que era el contador general en ese momento, que era Gastón Messineo, para mirar y auditar y controlar cómo se hacía se llevaba la contabilidad y se conformaba la cuenta de inversión acá. Y justo se jubilaba la contadora adjunta y me dijo, no me vengas a controlar más, vení, hacete cargo. Y bueno, en el 2014, en agosto del 2014, arranqué como contadora adjunta, y en diciembre del 2015 asumí como contadora general y bueno, y acá estoy todavía, me siguen aguantando. Así que esa es un poquito mi historia. No soy docente, nunca fui docente, así que no me digan profesora, soy Grisel, por favor, se los pido. No estoy ni ahí a la altura de todos los que tuvieron que le expusieron hasta ahora. Lo mío es práctica, chicos, y bueno, les voy a hablar desde la práctica, no desde la teoría y demás. De hecho, la teoría del PowerPoint está como para ir leyendo e ir hablando entre todos un poquito. Así que también me gustaría saber un poco de ustedes, saber cómo, qué saben, qué función cumplen, en dónde están trabajando. Así que desactívense los micrófonos y hablen un poquito, para que Hola, sea un poco más... Grisel. Hola, Mónica. Soy Mónica Escalice. Alguna vez nos hemos cruzado. Estoy en el IBC. Eh, Ujú. Estuve mucho tiempo en finanzas y ahora hace ya 18 años que estoy en la unidad de auditoría interna del IBC. Soy contadora y bueno, esto es un poco para reforzar un poco más lo que uno viene diariamente viendo. Me sonaba tu cara, porque de hecho en Sí, las primeras, en mi primera etapa de la Dirección General de esa que se formó en la municipalidad, lo que auditaba era la CMB, la sí, gloriosa sí, CMB. sí. Soy del equipo de Socorro, Viviana Claro, y esas claro. antiguas como yo. Bueno, estamos igual, Mónica, no digamos antiguas, con experiencia. ¿Ah? Exacto, exacto. ¿Quién más? Viviana Carrizo, ahí estoy mirando. Sí, soy contadora. Lo que pasa es que tengo a mi bebé de 2 años y medio que está llorando, gritando, no sé qué le pasa hoy. Cosas de Mm, madres que nos pasan. ¿Y sí. dónde trabajas, Viviana? En un hospital público que se llama Materno Infantil Don Victorio Tetamati de Mar del Plata, en la Ujú. parte de recupero de costos. Muy bien, buenísimo. Bien, está bueno eso. Vamos anotando para ir. Perdón, yo les cuento que soy del Centro de Formación Judicial. Voy a estar también, me van a ver en algunos cursos, así que por eso no estoy diciendo, como dicen todos, de dónde son. Ujú. Solamente estoy avisando que voy a estar acá también coordinando un poco la clase y cualquier cosa que necesiten. Igual me interesa también de lo que hablar, de lo que vas a hablar, Claro. perdón. Así que cualquier cosa me van avisando, ¿sí? Ujú. Julián. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, no, yo simplemente soy un estudiante de abogacía y bueno, de estas diplomaturas del Centro de Formación. Trabajo en el Foro Contencioso Administrativo y Tributario.
Ujú, Y bueno, nada, eso. está. Muchas gracias, Julián. No, a ustedes. Gisela. Hola, trabajo en policía de la ciudad, soy abogada y soy administrativa, civil. Ujú, policía de la ciudad. Bien. ¿Y en la parte administrativa de qué de la policía estás, Gisela? No, estoy como civil administrativa, envío las licencias del personal cuando salen de licencia. No hacemos, o sea, yo al ser civil no hago allanamientos ni nada, pero mi personal haría lo que vendrían a ser los allanamientos. Está. Bárbaro. Y no veo a nadie más, ¿no? ¿O me estoy perdiendo alguna carita o algo? No, 7. Bueno. Y de lo que estuvieron viendo hasta ahora, más o menos, ¿qué se acuerdan? A ver, del programa, estuvieron viendo presupuesto, estuvieron viendo, vamos a leer, la parte de constitución, la administración financiera, que dio Marcos Macón, la planificación pública, presupuesto público, tesorería, que habló Horacio Estábale, crédito público, y ahora les toca conmigo. ¿Se acuerdan algo o no? Pues si no, vamos a hacer un repasito rápido, porque hablar de contabilidad sin hablar algo de lo que es la ley 70 y demás es un poco complicado. ¿Sí? ¿Hacemos un repasito? Esperen, porque yo también tengo mis anotaciones, no me las voy a acordar de memoria. Vi las presentaciones del resto y me fui haciendo un resumencito. Eh, ahí, digamos, Horacio le hizo un resumen bastante piola en cuanto a lo que era antes de la ley 70 y después de la ley 70. Y él lo que planteaba era que en la ley 70, la administración financiera, antes de la ley 70, la administración financiera se centraba únicamente en el presupuesto como una hoja de cálculo de recursos y gastos, sin sistemas integrados ni trazabilidad horizontal para gestionar las finanzas. Esto llevándolo a la práctica, en realidad, a Mónica que lo vio desde antes, dentro del gobierno de la ciudad teníamos lo que era el CISER, era un sistema que era como era una planilla Excel, no tenía otra cosa, y se manejaba eso por un lado y todos los expedientes papel con un SUME, que era un track de las carretillas de papeles que iban de un lado al otro. En el 90 surgió la tendencia global de modernización del Estado. Esta reforma buscaba organizar las funciones del Estado desde una perspectiva basada en la información para crear un sistema más eficiente en la provisión de bienes y servicios, lo que llevaría a una mayor consistencia fiscal. Entonces pasábamos de tener gestiones sueltas con un sistema que era solamente una planilla Excel, y ahí lo que se intentaba hacer a partir de, digamos, de la modernización del Estado era realmente tener sistemas o cosas que fueran integrando, y una ley, digamos, que englobara todo esto que íbamos a tener que llevar adelante para poder tener una gestión transparente. Esto también estuvo hablando María del Carmen en la reunión pasada. Em, Se cambió la visión tradicional del Estado como un simple recaudador de impuestos a un enfoque más moderno y holístico, un nuevo paradigma que buscaba un estado de bienestar donde el enfoque estaba en la provisión efectiva y eficiente de bienes públicos, lo que requería una mayor planificación. O sea, pasábamos de, como decíamos recién, de cosas sueltas por todos lados a tener una planificación del Estado y ver la mejor manera de administrar los escasos recursos que se tienen. En el nuevo sistema, digamos a partir de la ley 70, el nuevo enfoque se basa en tres conceptos, es lo que decía Horacio: en la integración de sistemas, en la función descentralizada y centralizada y en la participación ciudadana. En la integración de sistemas, él lo que planteaba era que el objetivo era crear una red de sistemas financieros interconectados para ofrecer una visión completa, transparente y confiable de las finanzas públicas. Y ahí es donde empiezan los sistemas integradores. Vos antes tenías presupuesto, iba por una línea, si se pagaba, si no se pagaba, no había una relación. De hecho, en lo que era la vieja municipalidad ni siquiera teníamos balance. Ahí la CMB nos sacaba ventaja porque la Comisión Municipal de la Vivienda fue una de las primeras, digamos, dentro de lo que era la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo un estado contable. Nosotros no teníamos estado contable.
y de hecho hoy hay provincias que no tienen contabilidad, siguen todavía con el presupuesto solamente. En la función descentralizada y centralizada, ahí lo que se intentó dentro de la ley es establecer lo que eran los órganos rectores, que establezcan normas y que las distintas unidades ejecutoras sean las que vayan haciendo, sea una centralización normativa, descentralización operativa. Y en la participación ciudadana, ahí lo que se intentó, con la ley lo que incorpora es que haya una mayor participación de la población en cuanto a definir en qué se gasta o no se gasta el dinero. Ahí la verdad es que yo tengo una opinión muy particular, Lilia habló bastante también y Marcos de la participación ciudadana. He estado en algunas de las reuniones que se arman para el presupuesto participativo y a mí me hacen acordar, no sé ustedes, las reuniones de consorcio en donde la realidad es que vamos a una reunión de consorcio y siempre nos vemos que somos los mismos 5, ¿no? En lo que estamos en edificios siempre somos los mismos 5, tenés a la señora, yo me acuerdo en el edificio donde vivía, había una que se preocupaba solamente por las plantitas de la entrada, el otro que se preocupaba porque le daban de comer a los gatos y los gatos hacían pis y caca en el coso, entonces que era un horror, y nadie se preocupaba si la terraza o el tanque estaba limpio o no estaba limpio, y los fondos se destinaban a eso porque era donde estaban los que participaban. Entonces creo que todavía como ciudadanos nos falta mucho en cuanto a la participación ciudadana para el presupuesto o establecer. O sea, ¿cuántos de ustedes viven en Capital y cuántos han ido a esas reuniones? ¿Fuiste? ¿Vos que levantaste la mano? ¿Fuiste alguna? Bueno, ¿y no es eso? ¿No es igual? O sea, siempre ves las mismas caras. Yo voy a las reuniones, pero siempre somos los mismos y aparte se termina siendo en realidad lo menos importante, es real. O lo que el consorcio arregla con, ¿qué decirte? Sí, con el Es lamentable, administrador. Exacto. Entonces, exacto. y lo mismo pasa con las reuniones en los EGP, chicos. A ver, ¿no? Esto está mal que lo están grabando, pero bueno, mejor me compongo, no digo más nada. Pero No, pero está bien, es la realidad. ¿eh? Que Es está parte, bien, es la realidad. es la realidad, o sea, la realidad es que si no nos involucramos, si no empezamos a participar para realmente definir qué es lo que quiero en mi ámbito o en mi barrio o en mis cuadras a la redonda, estamos en problemas. Mire, yo siempre me acuerdo una reunión, una charla que dio Larreta en su momento, muy enojado, porque él había ido a una inauguración de una hermosa plaza que se había hecho. Y cuando él llegó feliz a inaugurar la plaza, salieron todos los vecinos a insultarlo. Porque claro, habían hecho juego para chicos y le habían roto una cancha de bochas muy precaria que había en la plaza. Y la realidad es que todo el entorno de los que vivían alrededor eran personas jubiladas, personas mayores jubiladas, que usaban la cancha de bocha. Entonces, divino, la Plaza de Fuego había quedado hermosa, pero no la iba a usar nadie. Con lo cual fue un gasto totalmente ineficiente por parte del Estado. Y Horacio salió enojadísimo, porque claramente él había ido para que lo aplaudan y no fue lo que recibió. Entonces, nada, esto de poder participar, de que en las comunas realmente existan estos focos y estas reuniones para ver realmente qué es lo que quieren los vecinos, ¿no? Y hacer más eficiente el gasto que estamos teniendo. Bueno, sigo. Identificó 3 pilares en este cambio con la ley 70, que era la modernización y la eficiencia, la consistencia y la trazabilidad, y la gobernanza y la transparencia. En la modernización y la eficiencia, él planteó que el objetivo era superar la administración financiera ineficiente y descoordinada. Verán que algunas cosas siguen igual. La ley introdujo una visión sistémica, reemplazando las antiguas estructuras departamentales aisladas por procesos y sistemas de información integrados. Es real, antes alguien definía una determinada cosa y el resto ni se enteraba. Hoy, si bien lo tenés en un sistema, muchas veces, esto yo lo vi mucho cuando estaba en auditoría interna de ambiente y espacio público, vos veías que el área que desarrollaba esto de una plaza con una infraestructura divina no tenía en cuenta la otra área que era la que tenía que hacer el mantenimiento. Entonces, la verdad es que se diseñaba algo muy lindo que después para mantenerlo costaba mucha más plata. Entonces, estas ineficiencias o estas cosas, creo que más la ley lo que intenta plantear es, bueno, señores, tengamos
una visión un poco más integrada de todo lo que es la gestión del Estado. Unificar, claro, para poder tomar alguna decisión que realmente valga la pena. Exactamente, porque si no, vos podés diseñar una plaza. Me acuerdo una vez que fue una auditoría, me causó mucha gracia. Habían hecho un lugar de estar de la gente, y para entrar a ese lugar donde estaba la gente, había como un corralito que tenías que pasar por el canil. O sea, pero esto es ridículo. Entonces, cuando yo fui a hacer, en ese momento estaba en auditoría interna, digo, pero ¿y esto? Me dice, ay, porque es para festejar el cumpleaños de los perros. Dale, buscamos otra excusa. O sea, la realidad es que era muy ridículo lo que estaban haciendo, y ese desarrollo estaba mal pensado. Entonces, lo pensás más del lugar, y también es ver esto, ¿no? Esto que estoy haciendo, ¿qué mantenimiento? Me pasó ahora, hay una zona por Devoto, que es la zona 30 se llama, ¿sí? Y es Sí, una zona que se diseñó en donde en las esquinas se pusieron como unas, esto lo vi sí, en la campaña, plantas y ¿no? flores Se pusieron como unos canteros para que y la gente canteros. reduzca la vela. En vez de poner el lomo de burro, pusieron unos canteros. Divinos los canteros el primer mes y medio. Después, si no Sí. mantenés los canteros, son unos pastos así de altos. Y la realidad es que la comuna no tiene plata, no tiene el equipamiento para hacer la poda, no tiene esto, entonces al final algo que tenía que ser para que el barrio estuviese más lindo, más cuidado, porque la gente iba a ir más despacio, tenés unos yuyos así de altos que, digamos, No te permiten no ver bien. resultó. Exacto, no resultó. Bueno, porque acá en el Metrobús, por ejemplo, tienen un buen mantenimiento con todo ese tipo de cosas y todo eso queda divino. El tema es, como vos decís, el mantenimiento tiene que ver Ujú, y todo eso tiene que prosperar en cuanto a la decisión que se toma. Tiene que, pero exactamente. con lo de los edificios que vos decías, pues habían puesto un Zoom, pero para hacer fiestas y todo. Y para pasar a la pileta tenías que pasar por ahí. Y vos decís, ah, yo estoy haciendo una fiesta, pero mientras el otro viene y pasa a la pileta, son cosas, o un restaurante Exacto. también pegado al coso y para pasar Perdón, y la gente del restaurante tenía la llave que el desagüe lo tenían en el edificio al lado. Y vos decís, no puede ser. Bueno, esto tiene que ver, ¿no? También cómo se piensan Claro. cosas. Entonces, nada, es un poco esto de la modernización, la consistencia y la trazabilidad. En un entorno de crisis fiscales recurrentes, la ley buscó crear estabilidad fiscal, pues también ahí metió el tema de que vos tengas que tener fondos de sustentabilidad o un resguardo o el fondo anticíclico o determinadas reservas de plata para poder ser utilizadas en momentos de crisis como nos pasó en la pandemia. ¿Tá? Entonces, el poder tener una reserva de dinero para esos momentos también está bueno, y lo intentó la ley, o lo trae la ley. Y la gobernanza y la transparencia es que formaliza objetivos de gobierno y los hace públicos, y esto incluye también proporcionar información oportuna, confiable al público y a los cuerpos legislativos. Y acá es donde entramos nosotros en juego, mucho más. ¿Por qué? Porque, digamos, todo lo que tiene que ver con la ley de presupuesto en sí lo hace todo OGEPU, la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, pero después todo lo que tiene que ver con la ejecución en sí recae todo en la contaduría, ¿tá? Porque todo lo que tiene que ver con las informaciones trimestrales y el armado de la cuenta de inversión y cualquier requerimiento de lo que se les ocurra, caen acá. ¿Sí? Porque como en cualquier pericia o en cualquier cosa que te piden, los libros contables, el respaldo contable, el respaldo del coso, y dentro de la ley, digamos, todas esas funciones las tenemos nosotros en la contaduría. Ahora entiendo por qué tenías puesto contaduría y no tu nombre, porque todo Exactamente. te recae ahí. Todo recae acá. Vos, mira, me acuerdo en la época de la. Yo voy a ir yendo así, chicos. Ustedes díganme, che, la estás pifiando, te está yendo demasiado, pero bueno, nada. No soy tanto de la normativa, me apasiona más la gestión y lo que hago, ¿no? No, pero por eso yo quería saber si todo esto se cumple y se llega a algo, Sí, porque sí, claro, mirá, me acuerdo en la época de la pandemia, ¿sí? La compra de barbijos, la compra de esto, la compra de la otra, y había un montón de investigaciones y de pedidos de información y la fiscalía y demás. Y la que teníamos que venir con el contador adjunto y conmigo, veníamos, te digo que 1 o 2 veces por semana acá a los oficiales de la justicia
a mostrarle la documentación, a mostrarle los PRDs, a mostrarle, porque no podían ir a salud a pedirle que le muestren el barbijo. Entonces Claro. venían a ver todo lo que tenía que ver con la documentación y el respaldo del gasto que se estaba haciendo porque estaban las denuncias del sobreprecio, del esto, del otro. Fue un momento de crisis en donde había que comprar barbijos y se trataba de buscar todo lo que había, ¿está? Entonces, nada, dentro de eso nosotros tratábamos de que todo estuviese prolijo desde toda la documentación que quede en respaldo acá porque está dentro de las misiones y funciones que tiene la contaduría. Dentro de las funciones, todo el archivo de la documentación financiera del gobierno está acá. Por suerte ahora es digital. Tenemos todo un subsuelo acá que eran papeles y papeles y papeles y se hizo todo un trabajo muy grande de digitalización de toda esa información y por suerte ya la tenemos casi al 100% digitalizada, lo viejo y lo nuevo ya viene todo digital. Claro. Vamos a ver si puedo compartirles, porque así me va a ir ayudando esto. Es lo que dice share, ¿no? El de compartir. Sí. No sé cómo lo ves Sí, vos, pero deberías, sí, compartir pantalla. Sí, sí, lo tenés en sí. inglés, sí. Documentos. Sí, ¿dónde está? Screen, ¿no? Acá, ahí. Ahí estamos viendo, ha Y ahora empezado. No, tengo que pará, buscar yo la presentación, ¿no? ahí está. Tiki, tiki. ¿Ahí lo Bueno, ven? a veces se abren cosas que uno no quiere. Sí, ahí se ven, No, sí. pero no tengo. Ahí Mi está, escritorio está. es el escritorio de la computadora es tan desordenado como el escritorio que tengo acá arriba, chicos. Miren lo que. Pero está bien, así se trabaja, ¿no? Yo en ese lío me encuentro todo. Cada vez que vienen y me quieren Exacto. pedir algo, no me toquen, porque yo tengo esto, tengo aquello. Es, es así y así está también mi cabeza, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, pero está funcionando, me dijiste hace un rato que funcionaban las No, cosas. funciona. Sí, 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 funciona. La contaduría funciona. Perfecto, A entonces. ver, y la verdad es que siempre digo lo mismo, ¿no? Yo llegué con gran parte del trabajo hecho, que ahora lo voy a contar un poquitito, ¿no? Porque hubo mucho trabajo previo cuando yo llegué. Y cuando llegué, habiendo auditado la cuenta de inversión, dije, ah, esto me lo fumo en pipa. O sea, acá la tengo re clara. Uy, chicos, me pegó un trompazo contra una pared que ni les cuento. Cosa es lo que está escrito en todas las normas, que son re lindas, y otra cosa es enfrentarte con la gestión del día a día y con lo que se hace en el día a día. ¿Tá? Claro. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil. Así que bueno, pero vamos a empezar con un poquito de la teoría y después vamos más a práctica y vamos a ver si sale. Bien. La ley 70, como veníamos hablando ahí del resumen que dije de lo de Horacio, intentó un montón de cosas. ¿A qué aplica la ley, ¿no? En el artículo cuarto establece el alcance y te dice que la ley aplica solamente al sector público y define qué es el sector público, ¿sí? Y dentro del sector público tenemos la administración central, poder ejecutivo, legislativo y judicial, las comunas, que lo pone como una cosa así, pero no termina de ser ni chicha ni limonada y terminan siendo un organismo descentralizado porque nunca se le dio la autonomía y la autarquía que estaba establecida en la Constitución a las comunas. Y después tenemos las empresas y sociedades del Estado y ahí también hace toda una discriminación con participación mayoritaria, con participación, no, aunque no sea mayoritaria en el capital, pero sí en la toma de decisiones. Y ahí, digamos, en esto, digamos, hubo todo un tema que también a partir de los años se fue como zanjando y estableciendo todo un hilo más preciso en cuanto a qué estaba alcanzado y a qué no. Y en qué aspectos y qué no aspectos, también poniéndonos de acuerdo un poco con presupuesto, porque el presupuesto opinaba una cosa y nosotros opinábamos otra cosa. Así que bueno, pero hay diferencias que se fueron zanjando y se fueron aclarando. Pero ahí tenemos un poquito el mapita de la ciudad con las 15 comunas y bueno, todo esto que es donde estamos nosotros. Dentro de los organismos descentralizados está el IBC, que es donde está Mónica, que es uno de los más problemáticos. Para sí, acá entre nosotros. Pero vos no le digas nada, No, Mónica. no cuento nada, no cuento nada. No cuentes Sí, sí, nada. contá. No cuentes No nada. lo cuentes. Pero adentro, a ver, dentro de los organismos descentralizados, nosotros tenemos el único que tiene quit propio, tesorería propia y contaduría propia es el IBC, y propia es el IBC.
El resto de los organismos descentralizados funcionan bajo el quit del gobierno. O sea, a diferencia de lo que es Nación, que Nación, cada ministerio tiene un quit separado y se maneja de manera separada, en la ciudad de Buenos Aires, todos los organismos descentralizados, excepto el IBC, todo se maneja desde el quit del gobierno y centraliza toda la información acá, en la contaduría. ¿Tá? Así que es bastante importante el trabajo que se hace acá adentro. Que sí. Eh, miento, porque dentro de los organismos descentralizados hay algunos que también, pero gestionan totalmente por afuera, no gestionan en el sistema como la Auditoría General de la Ciudad. ¿Tá? Así que ahí dije una pequeña mentirita. Eh, seguimos. La ley también establece cuáles son los sistemas que lo componen, ¿sí? Que lo integran, y te habla del sistema de presupuesto, el sistema de crédito público, de tesorería, el de contabilidad, el de contrataciones y el de administración y bienes, de la administración de bienes. Presupuesto, bueno, es lo que ya estuvieron hablando y de lo que ya habló Marcos, Macón y demás. Crédito público, creo que fue antes de que hablara María del Carmen en la clase pasada, ¿no? Sí, Era la clase de crédito público. sí, Manejan más que nada las deficiencias de caja y, digamos, cuando hay grandes obras y demás, que claramente los recursos propios que tenemos no nos alcanzan y se tienen que pedir préstamos, eso lo maneja crédito público. Tesorería también hay una parte de crédito público que son las letras del tesoro, que eso lo maneja la tesorería y después es la encargada de hacer todos los pagos del gobierno. Contabilidad es lo que vamos a hablar después. Contrataciones fue la que desarrolló gran parte de todos los sistemas que tienen que ver con el Buenos Aires Compra, el Bacobras, la que maneja toda la ley de contrataciones del gobierno. Y el sistema de administración de bienes es solo para los bienes inmuebles. Dentro del gobierno de la ciudad hay una subsecretaría que está dentro de nuestro ministerio y también nunca nadie la quiere porque se la pasan a de modernización la pasan a otro lado, siempre después termina recayendo en el Ministerio de Hacienda, pero es solo los bienes inmuebles y de ellos tienen 3 direcciones generales, que es la que administra los inmuebles propiamente dicho, los alquileres y demás, en la que maneja las concesiones y después las relocalizaciones internas, las que arman todos los líos con las mudanzas internas que nos hacen. Mónica lo ha pasado, cuando mudaron el Sí, Mercado de recientemente. Plata. Sí, sí, deambulamos por varios lados. Exactamente. Eh, también define la ley 70 las acciones de gobierno, bueno, eso es lo que está establecido dentro del presupuesto, ¿no? Eso también Marcos habló bastante de cómo se establecen las políticas públicas que se van a atender, cómo se van a atender. El telefonito no deja de sonar, perdonen, ¿eh? Lo vamos a silenciar así ya no molesta más. Perdón. Tuki. Ahí estamos. Eh... Chan, chan. Bueno, los sistemas, dentro de todos estos sistemas, digamos, ¿qué es lo que dice también la ley y a cuál es el sistema que le da mayor preponderancia? Y es al de presupuesto, ¿sí? Presupuesto es, ellos lo nombran la columna vertebral sobre la que se apoyan el resto de los sistemas, así que el que marca el norte es presupuesto. Y todos nosotros nos tenemos que ir adecuando a lo que marca el presupuesto. Por eso si hay un error o algo en el presupuesto y olvídate, después te va a quedar todo mal imputado o mal generado. Ahí hay bastantes discusiones cuando se arma la ley y se ponen los créditos en determinadas partidas, por cómo lo ponen, ¿no? No sé. Yo tengo muchas peleas al momento de hacer las órdenes de pago, pues yo tengo que ver qué es lo que se está pagando en ese gasto, ¿no? Y ver si la documentación está o no está. Y la verdad es que muchas veces ponen plata en subsidios. Y cuando vos vas a ver, no es un subsidio. Pero ellos lo pusieron en un inciso 5 de transferencia, sin factura, sin esto, sin lo otro. Y yo cuando lo miro digo, no, para esto no es un subsidio, acá me están prestando un servicio. Uno muy claro es el de los cartoneros. Cartoneros lo ponen como un inciso 5 de transferencias a las cooperativas y en realidad las cooperativas están prestando un servicio que es con lo que tiene que ver con la recolección o el tratamiento de los materiales recuperables, con lo cual hay una contraprestación para con el gobierno.
Yo digo, pará, esto no es una transferencia de plata sin nada. Yo acá necesito que me den la factura, esto es un servicio, yo tengo que hacer las retenciones impositivas que correspondan y demás. Y ahí empiezan toda una pelea para ver cómo hay que hacerlo. Porque si presupuesto lo marca ahí y nosotros no miramos nada y no objetamos nada, y me queda todo imputado de una determinada forma que no es la que desde mi criterio correspondería. También dentro de la ley establece en qué momento se registra cada una de las cosas, cuándo se registran los recursos y cuándo se registran los gastos, y establece claramente que los recursos se registran por el criterio del percibido y que los gastos se registran por el criterio del devengado. Ahí hay algo importante, ¿por qué? Porque en realidad para la contabilidad todo debería registrarse por el criterio del devengado. Como dijo María del Carmen en la otra, en la clase anterior, no existe una contabilidad pública y una contabilidad privada. La contabilidad es una sola. Y en contabilidad el criterio de registro es del devengado. No importa cuándo lo cobro, cuándo lo pago, el hecho económico ya pasó, lo tengo que registrar. Ahora bien, en el Estado, si yo registrara los recursos por el derecho de cobro, tendría que registrar todos los ABL, todas las patentes, poniendo un ejemplo, ¿no? En base a declaraciones podría ser una estimación de los ingresos brutos, nada, o sea, o podría haber hecho el cálculo de las transferencias que me tenía que hacer Nación y que de repente en el medio de la pandemia Nación me las dejó de hacer. Entonces, si yo hubiese registrado todo ese recurso, hubiese generado una masa así de decir, uy, mira toda la plata que tengo, y la realidad es que financieramente no tenía un peso. Y también, esto lo comentó Marcos en las clases, cuando se arma el cierre del ejercicio, la norma lo que te dice es que vos tenés que hacer frente a los gastos que tenés devengados al 31 de diciembre con la plata que tenés disponible en caja. ¿Sí? Te dice todo el devengado que todos los gastos que vos devengaste al 31 de diciembre de un ejercicio, si no lo pagaste, lo vas a pagar en enero, pero con la plata que tenías a diciembre. Y se imaginan que si yo tenía un recurso así general enorme registrado, que no lo había cobrado ni nada, hay medio como una incongruencia ahí. Yo creo que la ley fue muy buena para los años en los que se hizo, pero ya habría que pegarle alguna refrescada a la norma, una actualización, ¿no? Porque pasó el tiempo, pasaron los sistemas y hay muchas cosas que nos estamos dando cuenta que no están tan bien redactadas. De hecho, para ese punto en particular, que es que son los devengados impagos al 31 de diciembre se pagan con las disponibilidades que tenías al cierre, Nación lo resolvió mucho antes que en Ciudad y Ciudad se copió, porque era una observación que teníamos siempre de la auditoría, ¿no? Decían, ay, pero tenías gastos de vengado y no tenías la plata. Entonces, Nación quiso, metió un artículo en la ley de presupuesto que dice que los devengados impagos los vas a atender con los recursos que te entren cuando te entren. Y lo que vas a tener que respetar es la fuente de financiamiento. Si eran gastos que los tenías que pagar con un crédito, lo vas a pagar con la plata que te entre el crédito. Si lo ibas a pagar con fuente o 11, con recursos propios, tenés que esperar que te entre la plata de recursos propios para poder pagarlo. O sea, no vas a cambiar la fuente, pero sí lo vas a poder pagar con las disponibilidades que te entren cuando te entren. Si no, es medio ridículo. Además, tiene que ver con otro tema. Díganme si hablo muy rápido y demás para... No, a mí me quedó una sola duda, discúlpame, Grisel. Decime, sí. Cuando dijiste lo de los criterios, que en realidad vos, lo de los cartoneros, más que nada, si ahí unifican el criterio, en realidad se sabe para qué ítem iría cada cosa, ¿o no? Exactamente. Por eso hay, a ver, ahí hay discusiones en donde vos lo que tenés que ponerte es a charlar con el otro y decir, a ver, vos por qué crees que es un subsidio y yo por qué creo que es un servicio. Y aparte yo me voy a lo que tiene que ver con el clasificador presupuestario. Cuando vos lo lees es una resolución muy clara y te dice Claro. que las transferencias que se pagan por inciso 5 son sin contraprestación para el Estado. Ah, por eso hay un criterio, ahora que uno lo Hay, ve. hay un criterio y está Ah, establecido, y en la norma te lo dice clarito. Te dice, las transferencias son sin contraprestación para el Estado. Entonces, a ver, pongo otro ejemplo.
que se da mucho en lo que fue todo el mejoramiento, no sé si los que pasan por la 31 vieron que les mejoraron el frente a las casas y demás. Ese mejoramiento de las casas, ¿cómo se hizo? Se hizo con dinero que se le dio a cooperativas, ¿sí? De gente que vivía ahí mismo dentro de la 31, sí, cooperativas que había de trabajo, no la de cartoneros, cooperativas de trabajo, que fueron los que pintaron, los que metieron la herrería, pusieron las escaleras, mayor protección por una cuestión de cuidado de chicos que suben y bajan esas escaleras caracol que me dan miedo a mí. Bueno, entonces, en ese momento decían, es un inciso 5, transferencia a la cooperativa. Le digo, pará. Y acá hago un poco de mezcla, pero me voy a cuando habló Marcos de la política pública. ¿Qué políticas públicas estoy atendiendo yo ahí? ¿Qué se les ocurre? Julián, ¿se te ocurre algo? Te tengo Sí, reperdido. seguridad Pero ¿a quién habitacional. estás atendiendo? ¿A la No, cooperativa o al a de la la, vivienda? al de la vivienda. Al de la vivienda. Claro, Entonces sí. yo, ¿este subsidio qué es? ¿Es un subsidio a la persona que vive en esa casa o es un subsidio a la cooperativa para atender sus gastos? No es un subsidio a la persona. Claro, Identifiquemos a la persona, identifiquemos quién es el que está recibiendo el subsidio, quién es el que está recibiendo el claro. mejoramiento de su casa. En Ahí sí Iguazú no pasa habría mucho. contraprestación al Estado. Ahí Ahí sería no hay contraprestación directamente al Estado. una Ahí no hay una transferencia por contraprestación. inciso 5. Ahí es un inciso 5, pero no a la cooperativa, a una Claro, persona jurídica, sino a una persona física. Entonces yo claro. hincho mucho con esto, con las cosas que se redactan y que se escriben en los convenios. Pongo otro ejemplo. Hay un programa que es de becas para los mejores promedios de los chicos que salen de las escuelas públicas, ¿sí? En esos programas, en esas becas, ¿qué se hace? Se le dice al chico, bueno, tenés esta cartera de universidades o cursos o no sé qué, para que vos elijas o hagas. ¿En dónde te querés capacitar? ¿Sí? Entonces el chico sale y dice, yo me quiero capacitar en el curso que dan en la escuela Pitman, qué sé yo, en la escuela tal o en el CUI para un curso de estudiar idiomas, ¿sí? Entonces lo que se arma es desde la estructura administrativa decir, bueno, vos elegís, pero yo le giro el pago directamente a la institución que te va a estar capacitando. Entonces ponían como que el beneficiario era la institución. No, el beneficiario no es la institución. El Claro. beneficiario de la política pública es el chico que se está capacitando. Es La el plata la alumno. recibe la institución. Pero esas cosas desde la pero por redacción. medio del chico. Claro, a ver, pero yo estoy pagando, digamos, por cuenta y orden del estudiante, Claro, ¿ves? Pero confunden lo que estoy cargando en el sistema, porque yo como beneficiario, el que le voy a pagar, pongo a esa universidad o a esa institución que me está dando el curso, pero en realidad el beneficiario de la política pública es el chico, es el que vive en la casa que estoy mejorando, es el... Y para mí eso es muy importante si lo que queremos es el día de mañana tener base de datos en donde sepamos a quién benefició el Estado con esa política pública que llevó adelante. El tema de subsidios y demás para mí es algo que me reapasiona, así que me frenan porque si no nos va a alcanzar el tiempo. sí, Pues hasta las 8 de nos la sobra noche tiempo, estamos. No, mentira. seguimos hablando del tema de subsidios, porque sí, es algo que le tengo puesta la mira, porque es algo que para mí no está todavía lo suficientemente transparentado como debería estar. Porque yo tengo que saber Ahora, a quién estoy asistiendo. Para mí eso es esencial. Si no, es un número, es plata que se va y no sabemos a quién va realmente. No sé, se da mucha plata para grupos comunitarios, que es para los comedores, ¿sí? Se necesitan, sí, obviamente que se necesitan. Ahora, ¿quiénes son los que asisten a esos comedores? ¿Cuánta comida es? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo? Nada, es mucho, pero hoy con los sistemas que hay, tendríamos que poder saber, ¿no? Cómo se asisten a las familias. ¿Cuánto recibe realmente cada familia del Estado? Porque si no son números perdidos que están por ahí, donde le di plata a un grupo comunitario, le di plata a un centro de primera infancia, le di plata a los que atienden a la gente de tercera edad. Y la verdad que si empezaras a hacer un estudio real, verías que
la mamá que lleva al nene al centro de primera infancia, a su vez va al comedor Ositos Cariñosos a buscar la comida y a su vez, no sé, se atiende en un hospital público y a su vez puede ser beneficiaria porque trabaja en una de las cooperativas de cartoneros y todos esos datos hoy por hoy no los tenés cruzados. Y me parece que hoy en el sistema este, en donde tenés toda interrelación además, tendríamos que poder tenerlo. Y hay una base de datos a nivel nacional también de esto. Entonces, nada, me parece que el compartir datos ya no solo dentro de la propia jurisdicción, sino a nivel nacional también estaría bueno. Pero ya me fui, Sí, así que no se usa ni en la policía todavía, ¿qué? no se usa ni en la policía todavía la No se usa información ni tan en la policía. cruzada No. por las clases Pero que tienen. hay información, hay. Y los Sí, datos están y son base de datos y debería ser todo mucho más sencillo. Vuelvo a los recursos. Cuando se arma el presupuesto, volviendo a esto de de por qué el recurso lo registro por el percibido y el gasto por el devengado, cuando vos haces el cálculo en el presupuesto, vos haces un cálculo estimado de cuánta plata vas a cobrar, ya sea por los recursos tributarios, ingresos brutos, sellos, ABL, patente, todo lo que recauda la AGIP nuestra. Haces un cálculo de los recursos no tributarios, teatros, concesiones, o sea, cuánta plata voy a cobrar de eso, multas, ¿no? Ahí hay otro cálculo. Y en base a esa plata que vos estimás recaudar, estableces también en la ley de presupuesto en qué la vas a gastar. Y ahí es donde se establecen los límites máximos, que es el crédito, el crédito presupuestario es el límite máximo que yo tengo para gastar en algo. Entonces, ¿qué pasa si yo tuviese en cuenta ese artículo 69 en donde me dice que no puedo gastar más, o sea, no, lo que devengué lo tengo que solventar con la plata que tenía? Yo tendría que ir viendo que ahí hay un cálculo, una cuota trimestral financiera de cuánta plata ingresó para saber cuánto voy a ir devengando para poder ir pagando. Em, la realidad es que si yo me frenara ahí y si no recaudé como hubiese sido en la pandemia, no hubiese comprado más nada, no hubiese comprado más insumos, no hubiese comprado más nada, porque los ingresos tributarios se cayeron, las transferencias de nación me la mocharon. Entonces no hubiese comprado más nada y necesitábamos seguir comprando y seguir gastando. Y además, si vos tenés un crédito presupuestario, ¿nunca escucharon hablar de subejecución? ¿Le suena la palabra subejecución? Subejecutaste el presupuesto. Y bueno, pero si no tenía plata para pagarlo, no lo podía seguir ejecutando. Entonces, es medio como tirado de los pelos. Y acá hay algo que también lo nombró, no, pero vamos a ir más adelante, algo que nombró Marcos que tiene que ver con las metafísicas y demás. Pero vamos a ir más adelante, vuelvo porque si no me pierdo. Vos que me llevas para lo de los subsidios, mira. Ah, vamos a lo que es el sistema el capítulo quinto, que es lo que habla de el sistema de contabilidad. Aparte no sé ni qué era ella. Chicos, ¿cómo vamos? 5 y 5 y 5. 10 y Bueno. 7. El sistema de contabilidad está integrado por el conjunto de normas, principios, órganos y procedimientos técnicos, ¿sí? Es teoría. Nada, las normas, los principios, los órganos, sí, obviamente, aparte las normas las dicto yo, así que está buenísimo, porque digo, esto quiero que se llame escoba y digo que se llame escoba, y en realidad es un lápiz, pero cuando me van a venir a auditar, ¿qué me vienen a auditar? Lo que está escrito contra lo que yo hice, entonces a esto lo nombré escoba, firmé una disposición que dije que era escoba, y me dicen, ah, cumple, es una escoba, y es un lápiz. Así que está bueno esto que yo dicte mis propias normas, igual no soy tan loca. ¿Cuál es el fin de tener estas normas, principios, órganos, procedimientos técnicos? Es recopilar, evaluar y procesar y exponer los hechos económicos. Ahora, cualquier hecho económico, no. Cualquier hecho económico, no. Los que afecten o puedan afectar el patrimonio del sector público. O sea, la realidad es que no me pongo a recopilar cualquier cosa. Y acá tengo una anécdota con alguien que nombró Mónica, con Trillo, con Soco. Me acuerdo una vez, cuando estaba Soco, que no tenían el balance y venían recontra re atrasados con el balance, pero Soco estaba empecinada con las rendiciones que le hacían de las cajas
y me acuerdo que había hecho un estudio de los tickets de café de los funcionarios. Decía, ¿ves? Mirá, no puede ser, Grisel, porque se tomaron, ¿ves? En menos de media una hora, tantos cafés. Estos levantaron tickets del piso. Yo decía, Soco, dejate de joder, le digo, ¿qué te importa el café que se tomaron? Le digo, cuando no tenés el balance. O sea, la verdad es que acá es esto, ¿no? De ver la importancia de lo que estamos viendo y exponer o evaluar realmente lo que me afecta al patrimonio. O sea, que se tomaran un café o dos cafés no nos iba a dejar más pobres, pero Soco estaba como muy preocupada por eso. No, pobre no era lo único, ¿no? Era algo más que Socorro en la Choma, pero siempre me quedó muy grabado. De hecho, yo a la gente del IBC la quiero mucho porque en mi primer mandato acá en el gobierno, mi adjunta era Gabriela Puñelo, que es una histórica del- Sí, de claro, la... sí, sí. Sí, yo tengo 41 años en el organismo, imagínate que he trabajado con todas ellas. Con todas ellas, con Sí, todas sí, 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 sí. Un equipazo. un equipazo, sí, un equipazo. Igual era preocupante pasar por la Comisión Municipal de la Vivienda porque hubo un periodo donde todas se embarazaban de trillizos, mellizos. Sí, es verdad, es verdad, es Terrible, terrible. es verdad. ¿Viste? Anécdotas Sí, del gobierno. Es la gran familia municipal. sí, es verdad. Y sigue siendo una gran familia, sí, Sigue sí. siendo una gran familia, sí, sí, sí. Claramente el poder desarrollar normas, principios y todo esto sin un sistema que te lo sustente es medio como imposible, ¿no? Entonces, en el gobierno, al principio, como dije, estaba el CISER, que era un sistema que era un Excel, y en el 2005 se implementa como un hijo del sistema que tenía Nación, el SIGAF acá en la ciudad. El sistema este cumple con todos los requerimientos que tiene la ley, establece desde la formulación hasta toda la ejecución y digamos, cumple con todos los requerimientos de todos los órganos rectores. O sea, presupuesto le hace determinadas exigencias, las compras y contrataciones generó todo lo que tuvo que ver con los catálogos de los bienes, con todo lo que es el sistema de el Buenos Aires Compra, que es una copia del comprar de Chile. Después del Buenos Aires Compra sacaron como hijito el Buenos Aires, el Bacobras, el Buenos Aires no compra, sino el de obra pública. Y digamos que el sumum de todo esto llegó cuando se desarrolla también el SADE, el GDE, el gestor documental, porque si bien teníamos un sistema que era bueno, que era el SIGAF, todo el resto de la documentación iba en papel. Entonces vos tenías que ir y venir con papeles para un lado y para el otro, pilas de órdenes de pago que se firmaban manualmente, que se llevaban manualmente a la tesorería para que la tesorería pudiera pagar. Y la realidad es que desde que llegó el SADE, acá en la ciudad, el GDE, para lo que es Nación, nos permitió mucho más y además una mayor en lo que son los procedimientos y el exponer mucho más transparente, porque lo tenés todo en un solo expediente, en un clic, y en donde también te agiliza, porque si bien vos no te llegó el expediente, si tenés el número podés entrar y podés ir mirándolo. En el otro, hasta que no te llegaba el correo con el expediente papel, no podías estar mirando nada. Dentro de las competencias que tiene en la contaduría como órgano rector está el contador general y el adjunto, que tiene competencias para dictar las normas, cuidar el sistema contable, asesorar y asistir, administrar el sistema de información financiera, preparar la cuenta de inversión y mantener el archivo de la documentación financiera, que es lo que le dije al principio y que por eso caían todos acá, porque todo el archivo de todo lo que se paga en el gobierno está acá. Dentro del dictar las normas, el primer marco conceptual que hubo dentro de la ciudad en relación a la contabilidad, lo dictó en el 2003 el contador Arvin, que creo que tienen, la que viene, no, la otra clase la tienen con Lalo. Ahí van a tener una clase buena en serio. Lalo es muy bueno exponiendo y explicando y sabe un montón.
Y además de ser el que dictó el primer marco conceptual, que fue una disposición del año 2003, también fue uno de los grandes pensadores en el desarrollo y avance de todo lo que tuvo que ver con el desarrollo del SIGAF y de los distintos módulos del SIGAF que avanzaron. Y fue uno de los que hizo uno de los, para mí, más importantes avances que tienen que ver con el tema de separar el momento del devengado del gasto. ¿Por qué? Porque antes se devengaba cuando llegaba la factura del proveedor acá, ¿sí? Que Nación sigue devengando de la misma manera. Y hay muchas provincias que siguen devengando de la misma manera. Y ahí existía una alta probabilidad de que tuviésemos pasivos ocultos. ¿Por qué? Porque yo recibí, no sé, pongo un ejemplo, hice una obra, ¿sí? La obra está, que qué sé yo, pero no le doy el ok al tipo para que me presente la factura o no sé, voy retrasando y ahí tengo un pasivo importante de una obra que ya está ejecutada, pero que como el proveedor todavía no presenta la factura o me presentó la factura y yo la dejé cajoneada en un lugar, no tramita para poder generar el pasivo que tengo con ese proveedor. En vez, cuando Lalo empieza con toda este diseño, lo que hace es generar formularios específicos. ¿Para qué? Para que yo haga un certificado de avance de obra, ese certificado, y además, perdón, otra cosa que fue de lo que hablábamos al principio, esto de centralización normativa, descentralización operativa. Descentralizaste en la unidad ejecutora, la que está llevando a cabo esa obra, la responsabilidad de firmar y decir, sí, me hiciste tantos metros de pavimento, o me construiste tantos metros de una casa, o me entregaste tantas computadoras y están en condiciones para pagar. Entonces ahí, ya en el momento en el que se genera ese formulario, se genera el gasto presupuestario. Y entra por otro lado ahora después igual se los voy a mostrar con el sistema. Una vez que se firma eso, ese formulario en la unidad ejecutora ya no tiene más nada que hacer y el proveedor le llega automáticamente un aviso y por autogestión de proveedores me sube la documentación y ahí ya entra el papel de la contaduría en revisar el certificado de avance, revisar la documentación que me presente y obviamente los sistemas fueron avanzando y antes teníamos que revisar que el CAE sea válido, que el CAI sea válido, que el QUIT sea válido. Hoy todo eso con la integración de sistemas me lo da automáticamente. Todo esto por SADE es lo que me, salvo lo del proveedor, supongo, pero Todo es bien. es un mix entre SADE y SIGAF. Hay Ah, una plataforma en SIGAF que es el SIGAF Web y sí. va permitiendo hacer toda esta interrelación. Claro, pues vos mandás a firmar por SADE, a revisar si querés el buzón grupal, entonces todo esto se va administrando los tiempos de esta manera. Todo. O sea, Ah, ya no tenés tiempo. A mí no me mandan más el expediente. Yo ya claro. tengo un certificado de avance que me dice que, no sé, el Ministerio de Infraestructura certifica que se avanzó la que sé cómo se llama la línea que van a hacer la F, la J, nunca me acuerdo el nombre. La F, ¿no? Eh, Certifica no la sé, línea F, la de subte, la nueva que van a hacer, o sí, que va a Sí, un seguir. la trambús que F va a que hacer no sé qué cruza. cosa. Ni hablar. Bueno, cuando se abra la licitación, establezca todo eso, cuando llegue la etapa en donde empiecen con los avances o el anticipo financiero que le vayan a firmar, ellos firman un formulario que es el CAF, Certificado de Anticipo Financiero. Hay dos funcionarios que se hacen responsables de que hay que dar esa plata. No es que nosotros no controlamos nada. Cuando nos llega a nosotros, si tenemos dudas del expediente, entro al expediente. O Claro, teniendo el número en el certificado, puedo entrar al expediente, ver la licitación, ver si en la licitación decía que era el 10% el anticipo, el 25%, el 15%, cuál era el claro. porcentaje, ver cuál era el monto estimado que tengo de la No obra. lo podés ejecutar, pero, o sea, no podés darle el curso a vos, pero sí lo podés visualizar. Lo puedo visualizar Claro, tranquilamente. Y vuelvo, la velocidad que tiene esto es que, por ejemplo, puedo el mismo expediente que dos personas lo estén mirando, vas a avanzar. Cuando fue, me acuerdo, lo del Metrobús, las sí, expropiaciones del Metrobús de Paseo Colón, también era un lío, porque era un mismo expediente, tenía que estar la PG, la Procuración General, nosotros y la gente de infraestructura y los de bienes, todos mirándolo en el mismo momento. Entonces,
La verdad que con el número, todos íbamos viendo, decían, sí, este Bien. papel está bien, aquel papel está bien, el otro está bien, qué sé yo, porque había, en muy poco tiempo, había que sacar los pagos para todos los beneficiarios. Entonces, realmente la conjunción del SIGAF, las plataformas y los distintos módulos del SIGAF, más el gestor documental, nos alivianó muchísimo toda Sí, la tarea, toda la sí, tarea. sí, totalmente. Y además, porque cuando yo voy a mandar al archivo de la documentación, es solo un pase de un expediente. Claro. Antes tenías todos los papeles, que era una cosa así terrible en papeles. Hoy Y si no nada. estaba la persona, tenías que volver para que te lo firme, porque justo pasó tal. No, sí, No, era. era un lío, era un lío. Y además hay otra cosa con el tema del gestor documental, es ya no hay más, te saqué la hojita o me equivoqué al foliar o lo que sea. Claro. ¿Ah? Todo Esto también digital. le da una transparencia y una trazabilidad. Que nos equivocamos, todos nos podemos equivocar, claramente, somos personas, ¿tá? Entonces yo puedo, quizás me equivoqué y vinculé algo que no iba. Bueno, tengo que poner una nota diciendo que esto fue vinculado por error, que sé yo, no sé cuánto. No lo puedo desvincular, no lo puedo sacar. Ya está, una vez que lo Bien. vinculé, lo vinculé. Entonces, la verdad es que está bueno, para mí Sí. es bárbaro a nivel Marca de... más la honestidad, ¿no? ¿eh? El que decía siempre me equivoqué, ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, sí. Ahí quedamos todos con los dedos pegaditos. Eh, Nada, como dije, bueno, la primera norma, el primer marco conceptual lo dictó Lalo, pero bueno, acá habla un poco de las características que tiene el sistema, ¿no? De contabilidad, que es único, uniforme, aplicado en todo el gobierno de la ciudad. Algunos, el IBC, no lo quiere tanto, pero no importa. Este tiene que cumplir con las normas que nosotros dictamos. Pero Nosotros siempre buscamos adaptarlo a la particular situación de autarquía que tenemos. No, pero ¿sabes qué? Hay un punto, Mónica, porque no es solo adaptarse el IBC a nosotros, sino nosotros también, cuando dictamos la norma, que ahora voy a poner otro ejemplo, tenemos que escuchar al resto de las áreas, porque si vos te pones a dictar normas o cosas sentados de un escritorio viendo solamente tu ombligo, tampoco sirve. Lo que pasa es ¿Está? que las normas, cuando el gobierno dicta las normas, las dicta para todos y después cada uno obviamente tiene que hacer su Sí, adaptación de acuerdo al funcionamiento. Igual convengamos en que el IBC tiene un particular funcionamiento y siempre requiere de esa adaptación, consultas, modificaciones. Siempre necesitamos darle una vueltita de rosca a todo lo que viene normado de gobierno. Lo mismo nos pasa con, por ejemplo, yo al estar en auditoría interna, sindicatura también emite las normas y bueno, y después se aplican de una determinada manera en el resto del gobierno y en el IBC particularmente de otra. Sobre todo, por ejemplo, con los cierres de ejercicio a fin de ejercicio. año, donde, bueno, los formularios de cierre, digamos, que completan las áreas, no centralizan toda, o sea, no completan toda la información porque, por ejemplo, nosotros la parte financiera completa por todo el organismo, no solamente por el área financiera, recursos humanos por todo el organismo, contrataciones por todas las contrataciones del organismo. Entonces, hubo que pelear un poquito ahí con sindicatura para llegar a un arreglo. Bueno, a ver, nosotros lo vamos, es la misma información, pero la mostramos de otra manera. Ujú. Pero bueno, Y eso también llevó a hacer varias adecuaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como dijimos antes, el presupuesto es el que rige, ¿sí? Y compras y contrataciones arma un catálogo. Y si yo en el catálogo una cocina para todos nosotros, que es un bien de uso, normalmente es un bien de uso una cocina. Para el IBC no es un bien de uso, porque para el IBC forma parte, la compra de una cocina forma parte de una vivienda o que está arreglando o una vivienda que está construyendo y que tiene que entregar. Entonces forma parte de un costo de obra quizás o de un bien de cambio. es un bien de cambio, sí. ¿Qué? Perdón, Mónica. Que es un bien de cambio, digo, para nosotros, Es un porque bien es de parte cambio de esa para... unidad funcional que estamos adjudicando. Exactamente. Entonces, tenés que adecuar
un mismo ítem de catálogo con dos partidas presupuestarias totalmente distintas. Esto mismo que le pasa a Mónica nos pasó cuando fue el Plan Sarmiento y la compra de las computadoras. Si vos me decís, para el gobierno de la ciudad la compra de la computadora es un bien de uso. Y la realidad es que esas computadoras que se estaban comprando, se estaban comprando para entregárselas a los chicos. Y no iban a volver, se las ibas a dar a los chicos. O cuando se dieron las tablets para los de tercera edad. Yo digo, no la puedes comprar como un ítem de catálogo asociado a un ítem 4 bien de uso. Lo tenés que comprar un ítem 5. ¿Y por qué? Porque además, al tener todo un sistema integrado, cuando yo lo compraba con un ítem 4, se me daba de alta como una computadora en mi patrimonio. Y eran computadoras que yo no tenía. La gente de educación se volvió loca. Me dice, Grisel, ¿cómo resolvemos esto? Digo, porque está mal la parte presupuestaria. Chicos, esto no es un 4. O sea, como está atado de la columna vertebral, que es el presupuesto, si en el presupuesto le puse mal el objeto del gasto, ya está. De ahí en adelante se me desencadena una serie de errores que después cuesta mucho poder corregirlo. Por eso desde el presupuesto tengo que tener eh, bien la información de qué es el gasto que estoy haciendo. ¿Ah? Bueno, permite integrar la información presupuestaria del tesoro patrimonial de cada entidad entre sí. Ahí empiezo a hablar un poquito de la matriz de conversión, que la vamos a ver más adelante. Propende a determinar los costos de las operaciones públicas mediante criterios técnicos. Y acá, en la parte de costos, me voy a ir un poco a lo que habló Marcos Pacón cuando hablaba de presupuesto y hablaba de la parte financiera y la parte física. Él hizo una intro ahí, no sé si se acuerdan algo de lo que dijo él. ¡Chan, chan! No. Julián, ¿te acordás? Dijo mucho, porque tuvimos como 4 clases de Marco. Tuvieron 4 Eh, clases con Marcos. sí, Fueron muchos. eh, Bueno, hay un poco lo que Gisela, y ahí Vivian. hablamos mucho, sí, de lo que era todo el presupuesto, de lo que, Bueno, bueno, ahí de lo que implicaba, por ejemplo, no tener un presupuesto a nivel nacional, de todo lo que, es ¿no? un error. Porque si escuchamos todo esto y y contamos en la ciudad con el presupuesto aprobado y está todo dentro, hay desorganización dentro de lo más ordenado que escucho, Ujú. y a nivel nación no tenemos presupuesto y a nivel de otras provincias también es muy raro. Es como que Cava es la más ordenada de todas No, las no, ahí proyecciones. porque Córdoba también está muy ordenada, Mendoza Claro. y Neuquén también. Neuquén Ujú. está muy ordenada también, a nivel de papelería, Claro. de Sí, sistemas, sí, ¿no? También sí, es sí. muy avanzada. Pero ahí voy un poco. Cuando hablamos de la parte física y de la parte financiera, ¿en dónde tiene importancia esto? Más allá de los costos. Vos, por ejemplo, armás un presupuesto, vamos, ya que la tenemos a Mónica en la época que el IBC construía muchas viviendas, vos decís, voy a construir 100 viviendas, ¿sí? Vamos a hacer ¿cómo era? ¿Cómo es que el que está ahí en Rivadavia? Ay, ¿cómo se llama? Que hay un montón viviendo, ahí tengo una de las chicas mías vive ahí. Donizetti Rivadavia. Exacto, Donizetti Rivadavia. Es un edificio divino que se lo hizo el IBC, ¿no? Para la CMB. En Yo decía, realidad lo heredamos de la Federación de Empleados de Comercio, que lo habían comenzado, no lo pudieron terminar y después lo terminamos nosotros. bueno, hubieses dicho que lo habían hecho de cero, total, no sabían ellos. Y yo lo estaba de chamar, quedábamos No, bárbaros. no, hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Bueno, la realidad es que vos decís, voy a hacer 100 viviendas, ¿sí? Y tenés un presupuesto para hacer 100 viviendas. Te pega un pico inflacionario y vos tenés dos opciones. O bajás la metafísica y decís, en vez de 100 voy a hacer 50 viviendas, o pedís un incremento de la parte financiera para poder seguir cumpliendo con tus 100 viviendas. O sos recontra re eficiente y construiste tus 100 viviendas y ahorraste plata, ¿sí? Porque fuiste muy eficiente en las compras que hiciste, ahorraste materiales, tenías un arquitecto buenísimo que no le pifió en nada y no tuviste que tirar ninguna pared abajo. Entonces,
La realidad es que está buenísimo la relación entre la metafísica y la financiera para justificar los desvíos que vos podés tener. Porque cuando vos lo mirás solamente de lo financiero, y esto es una discusión que tuve, mi hermano, tenía dos hermanos, una falleció lamentablemente, médica, y un hermano biólogo. En las reuniones con ella nos matábamos, porque ellos me hablaban todo de la parte, digamos, de otras cosas, de la estrella de mar con culito, como salen ahora a hablar, el biólogo, pero de números no entendían nada. Entonces tenían, se sube ejecutó en la época cuando había subido Macri en Nación y que había dejado el mismo ministro en ciencia que era Lino Barañao. Entonces, a Lino Barañao, mi hermano lo armaba antes y cuando quedó con Mauricio no lo quería. Le digo, pero si es el mismo tipo, ¿por qué no lo quería? Porque están subejecutando. Pero Fabián le decía, la subejecución en sí misma no te dice nada. Vos podés gastar menos plata, pero ser eficiente y cumplir tus metas, cumplir tus objetivos. Entonces, vos lo que tenés que ver es un análisis en conjunto. O sea, vos te podés gastar toda la plata y no haber hecho nada, ¿sí? O podés haber gastado de manera eficiente, haber sido bueno ahorrando y pudiste comprar lo mismo o hacer la misma cantidad de casas. Entonces digo, tenés que hacer un análisis de las dos cosas. Y también esto está bueno porque, por ejemplo, en el caso de la ciudad en donde tenemos varios hospitales, vos podrías empezar a medir, si vos haces una comparación entre lo físico y lo financiero, ¿qué hospital es más eficiente en, no sé, en la atención coronaria o en la atención de pediatría o en la atención de, no sé, chicos, me salen cualquier especialidad, en dermatología, y focalizar más o ver, bueno, che, ¿y este que está siendo más eficiente en esto? ¿Cómo administra? ¿Cómo gasta? Y poder que los otros copien. Entonces, en esto de propender a los costos o de tener los criterios de medición, apunta a esto, a la relación entre lo físico y lo financiero y no estar mirando siempre lo financiero. Me acuerdo cuando estaba en la auditoría, tuve una discusión muy grande con una de las directoras que estaban, ¿no? De las chicas que llevaban adelante los proyectos de auditoría, que tenía que ver con esto de metafísicas, ¿sí? Entonces ella me decía, no, porque acá cumplieron con las metafísicas. Ah, sí, ¿cómo medís la metafísica? ¿Cómo estableces la metafísica? Entonces en uno de los hospitales me acuerdo que era el equipamiento. Ah, buenísimo. Sí, gastaron toda la plata y compraron los 10 tomógrafos. Ahora este año hubo mucha compra de equipamiento hospitalario. Ah, sí, no me digas, qué bien. ¿Y cuántas tomografías hicieron? Era mi repregunta. Sí, la- No, cero. Pero claro, lo compraron a los 10 tomógrafos. claro, ¿Cuántas enfermedades detectaron? ¿Cuántas tomografías hicieron? ¿Cuántos pacientes? A ver, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la sí, metafísica? ¿La compra del equipamiento o la atención de las personas? Y voy al punto original del cual partí, ¿no? O sea, me, el entender cuál es la política pública que quiero atender. Porque sí, además esto tiene que ver, que después más adelante también lo vamos a ver si nos da el tiempo, con esto de que, ay, que tiene que ser la misma en el tiempo. No, no tiene que ser la misma en el tiempo. Porque si hoy yo lo que necesito es equipar los hospitales, porque los hospitales, para poder atender mejor, siempre entendiendo que la política pública es atender la salud de las personas, necesito adecuar el edificio, comprar el equipamiento, reforzar la instalación eléctrica porque la ficha alemana del tomógrafo, no sé dónde enchufármela porque no tengo la ficha alemana ni los cables reforzados. Entonces vos vas teniendo distintas prioridades para poder atender la política pública de salud de la gente. Una vez que el edificio lo tenés divino, que tenés todo el equipamiento, ¿y qué vas a tener que arreglar? Y no sé, la ficha médica digital, O la poner más consultorios para que haya más médicos, para que haya más turnos, para la para que haya atención de más más turnos. gente. Exactamente, o ver esto de ir descentralizando para ver cómo atiendo en los CESAC, en los centros de atención primaria, estos que se abrieron, lo que no es urgente de lo que es urgente, ver Claro. cómo establezco una turnera distinta. O sea, las políticas, ¿A qué sectores vas a ir llegando y qué tiene prioridad? Porque si no es como, exactamente. ¿Cómo puedo hacer un relevamiento de quiénes son los vecinos? Yo me claro, acuerdo en la época de la pandemia, una de las actividades que tuvimos dentro de todo lo que era y atender era el estar en la vía pública viendo en las filas cómo que mantuvieran la distancia,
cuando empezaron a salir en las plazas los juegos, cómo la utilizaban y demás para que los chicos no se contagiaran en los juegos. Y me tocó justo la plaza que está al lado del Vélez Sarsfield. Y ahí los vecinos se quejaban, pues decían, no puede ser yo, que soy de acá, nunca tengo turno para atenderme en este hospital. Entonces, también vos vas una vez que lo equipás, que lo pusiste lindo, lo equipaste, tenés el personal, quizás puedes empezar a tener con otras cosas, mejorar los sueldos de los médicos o mejorar los sueldos de todo el No personal. lo quise decir para no entrar en una polémica, pero sí. Es que es así, ¿entendés? O sea, vos vas atendiendo distintas prioridades, ¿entendés? Entonces, con el escaso recurso que vos tenés que ir estableciendo cuáles son las prioridades para atender la política pública, pero la política pública sigue siendo una, que es la atención de la persona, ¿está? Y Pero para vas la atención de la persona necesitas el buen sueldo para que el médico quiera trabajar tiene que y, trabajar. Por eso, y es pero toda digamos, una un cadena. médico que quiera trabajar, si tampoco tiene el equipamiento y no tiene las instalaciones, es lo mismo que un docente. No es lo mismo un docente que está en una escuela linda, Claro, calefaccionada o refrigerada, que los chicos tienen todas sus tablets, que tienen una conexión de red de internet y demás. totalmente. ¿Cómo puede dar clase? ¿Entendés que si no tiene todo eso? Entonces, nada, pero vas viendo cuáles son los distintos mecanismos que tiene el Estado para poder satisfacer esa política pública. Y que se haga la cadena exacta para que se pueda cubrir. Exactamente. Y me volví a ir del tema. Pero se puede llegar a eso, Sí, eso es claro lo que que... se puede llegar, claro que se puede llegar, sí, sí, obvio. A ver, me preguntan a mí que me sale ahí la auditora mala. Yo ataría el tema de los ajustes financieros a la información de la metafísica. O sea, si vos no me vas cargando cuántos metros de pavimento hiciste, o de escuelas hiciste, o de qué cosas hiciste, y no te doy la plata. No Y la bueno, tenés, no la podés gastar. estás autorizada ahora, estás en el curso grabada. Pero no lo puedo hacer. Esta parte bórrenla, porque si no me van a echar. No, mentira, no me van a echar porque esto No, no, está bien, se lo digo absolutamente a esto todos. O sea, es... la realidad es esa. Yo, y voy a ir a otra cosa, ¿no? Porque la contabilidad es un sistema como integrador de todo el resto de los sistemas. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho. Vos tenés todos los sistemas integrados, ¿no? Y se te dan de alta. Entonces vos comprás, pongo un ejemplo pavo, ¿no? Compran resmas. Y vos comprás resmas y comprás resmas y comprás resmas. Yo entro al sistema y veo que en la Dirección General de Contaduría tengo un stock de 500 cajas de resmas. Y veo que me vuelve a hacer una solicitud para comprar resmas. No lo debería permitir porque nunca me cargaste el consumo. Entonces, si yo quiero determinar los costos, tengo que tener el consumo de las resmas. Y si no me cargan el consumo de las resmas, yo lo que tendría que decirle es, flaco, no te autorizo. No te autorizo a comprar más resmas porque tenés un stock de tantas resmas. O lo mismo, están pidiendo autorización para comprar computadoras. Yo entro y veo que tenés 10 empleados y tenés 15 computadoras. ¿Para qué querés comprar más computadoras? En el cruce de la Claro, información. ¿Para qué querés más computadoras? No, porque estas tres están viejas, están rotas, no sirven para nada. Dalas de baja. Dalas de baja, cargar en el sistema la baja de esa computadora. Entonces ahí me va a surgir del sistema de que vos te hacen falta computadora. claro. ¿Y por Hay que qué? utilizar los pros de, de la informática que tenemos hoy, el acceso a la tecnología, justamente. Exactamente, pero además que como todo el sistema está integrado, Claro, yo a eso me tengo refiero. Si las vos podés compras que hacer se un hicieron ticket, y sé qué es lo que tenés en tu patrimonio, en tu stock. claro, Y ahí se nos armó un lío, ¿ves? Cuando se diseñó este sistema de bienes de consumo, ¿sí? Que lo diseñó Lalo, muy bien, muy prolijo y demás, la realidad es que el problema se nos armó con los hospitales. ¿Por qué? Porque el hospital recibe mercadería, ¿sí? Con una periodicidad semanal o diaria en algunos casos, ¿sí? Y el parte de recepción se firma quincenalmente. Entonces, cuando vos firmabas el parte de recepción, que es el que me daba el input y me cargaba los bienes en el inventario, yo ya los había consumido y ya estaba haciendo otro pedido. Y no le podías. Ahí, viste, cuando empezás a ver esas cosas, los tipos de los hospitales decían, pero yo tengo que estar cargando esto.
Me digo, bueno, pero un control hay que ya, pero yo ya tengo un sistema, pues los hospitales de la ciudad tienen un sistema que se llama SIGEOS. Digo, pero si ustedes tienen un sistema, muchachos, que hablen los sistemas. O sea, si vos ya estás cargando en un sistema, que hable un sistema con el otro sistema y ya está. O sea, no tenés que estar cargando dos veces la información. Porque también eso, cuando uno escribe las normas o desarrolla las normas, que es un poco lo que decía Mónica, en la sindicatura redactan una norma que después cuando vos la querés cumplir es un dolor de cabeza. Entonces vos tenés que redactar una norma en donde a la persona que le vas a exigir que cumpla con esa norma no sea un dolor de cabeza, sea algo que lo pueda cumplir. Porque si Y no, ágil, nadie lo va a claro, cargar, nadie lo va a hacer y volvés a tener una información que no te sirve para nada. claro. Ni oportuna, ni nada, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, partiendo de la ley que hizo en el 2003 Lalo, las auditorías se quejaban porque decía que ese marco conceptual no abarcaba todo lo que querían ellos que abarquen, que qué sé yo, y acá vuelvo un poco a lo que decía María del Carmen la otra vez, no existe una contabilidad pública o una contabilidad privada, la contabilidad es una sola, los libros de Fowler Newton ya están escritos, no voy a volver a escribirlos yo para decir cuándo se debita, cuándo se acredita, cuándo se hace esto, cuándo se hace el otro. Entonces, la realidad es que esto de armar un marco conceptual para la ciudad era un poco escribir algo de lo que ya se venía haciendo en los sistemas, pero que como la auditoría, que lo que hace es contrastar, como yo dije antes, que yo escribí que esto era una escoba, miran si lo que estoy escribiendo que es una escoba es realmente una escoba, había que escribírsela. Entonces, se la ayornamos. Dictamos en el 2016 una, tampoco les gustó, querían que escribiéramos más. A mí no me gusta ni escribir ni hacer nombres, pero bueno, nada, con un equipo acá dentro de la contaduría, dictamos la disposición 56 en el 2023, en donde abarcamos, creo que ya sí, casi todo de lo que quería la Auditoría General de la ciudad. El marco conceptual es un marco conceptual que está, digamos, en sintonía también con un marco conceptual que se dictó desde la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, que es una asociación que nuclea a todos los contadores generales de todo el país, nació en Mascaba. Y tenemos ahí un grupo como de autoayuda en donde vamos todos viendo cómo resolvemos los problemas que se nos van presentando. Pero está muy bueno porque, digamos, en ese trabajo en conjunto redactamos un marco conceptual que nos sirvió a todo el resto como base, como para poder más o menos tener todo con la idea de que el día de mañana, de la misma manera que la parte de presupuesto la tienen, si la quisieran integrar entre todo el país, la pueden hacer, porque todo lo que es objeto del gasto 1, que es personal, es objeto del gasto 1 personal para todas las jurisdicciones. Y acá no teníamos unificado que la cuenta 111 era la de disponibilidad, de la no sé qué era, no sé cuánto. Tendremos diferencia con que acá es Banco Ciudad y en Neuquén es el Banco de Neuquén. Pero digamos, la catalogación de todo lo que hicimos en este marco conceptual fue como para entre todos tener algo un poco más parejito. Es, bueno, una base teórica y un conjunto de principios que sustentan los tengo ustedes y no puedo leer, el sistema contable público de Cava. Tiene como objetivo principal explicar los conceptos que deben aplicarse en la preparación y presentación de los estados contables. Su finalidad es mantener un sistema contable homogéneo y adecuado, asegurando que la información sea útil y confiable para la toma de decisiones y rendición de cuentas. Y se apoya en el SIGAF, que ya estuvimos hablando bastante de él. Los objetivos que tienen es reflejar la situación, mostrar la evolución que tuvo el patrimonio, porque a diferencia de lo que es el presupuesto, que el presupuesto empieza y termina en un año, en la contabilidad sí vamos acumulando, sí vamos acumulando año tras año toda la historia de lo que se fue gestionando, los inmuebles que se fueron comprando. O sea, si yo en un ejercicio gasté plata para comprar un inmueble, en el ejercicio siguiente ya me desapareció. En vez de en la contabilidad, ese inmueble me sigue quedando. Si quedé con una deuda, en el presupuesto murió, no me lo sigue mostrando. En la contabilidad es donde me queda cómo está compuesta la deuda que tiene el gobierno. ¿Está? Por eso la relevancia y la importancia que tiene la contabilidad. Medir la gestión, proporcionar información para elaborar indicadores que permitan medir el desempeño del gobierno. Esto es un poco lo que hablábamos antes de lo del costo, ¿no? Cómo podíamos sacar costos o cosas como para ir midiendo
si estamos siendo eficientes y eficaces, todas las E que se les ocurran, y ahora le suman la de ecología, así que tenemos un montón de E. Y permitir el control, ¿no? Que toda esta información tiene que servir para que los órganos de control puedan ver en qué se gastó. La realidad es que yo acá siento un poco de tristeza por una parte y orgullo por otra, porque en realidad, ¿quién habla de la cuenta de inversión? Nadie. O sea, ustedes cuando ven todas las noticias que tienen que ver con el presupuesto, si se aprobó el presupuesto, si no se aprobó el presupuesto, si salió la ley del presupuesto, si no salió la ley del presupuesto, pero ¿quién mira o quién se preocupa si está hecha la cuenta de inversión o no está hecha la cuenta de inversión? Nadie. La realidad es que no, salvo el grupo de la Auditoría General que mira la cuenta de inversión y que está abocado a eso, la realidad es que el resto ni de la ciudadanía se preocupa, ¿está? Porque se ponen y miran, sí, se aprobó presupuesto para la asistencia social, o se aprobó presupuesto para tal cosa. Ahora después miraron si se gastó para eso o no. No, nadie lo mira. Pero no importa, es un tema que para tratar en terapia y no con ustedes. Seguimos. Los requisitos que tienen que tener la información para cumplir con aquella cosa: la relevancia, la representación fiel, la comprensibilidad, todas palabras difíciles, oportunidad, comparabilidad y otros atributos de pertinencia, disponibilidad, accesibilidad, sistematicidad. Para eso es que tenemos los sistemas y las cosas. Después ya le di el número de la norma, léanlo todo, chicos, no me voy a poner a hablarle de cada uno de todos estos cosas. Además, ¿qué hora es? Metámosle pata. Vamos a apurarlo. Eh, Hay determinados conceptos que son importantes tener en cuenta para la contabilidad, que es el ente público, la entidad en marcha, el periodo contable, que al igual que el presupuesto es del 1 al 31 de diciembre, pero como dije, va acumulando la información de los periodos anteriores. El criterio del devengado, que ya lo hablamos, que es para el gasto, y el recurso se registra por el percibido. Independientemente de ello, en la ciudad de Buenos Aires lo que hacemos con relación al devengado del recurso es pedirle la información. Se dicta una norma de cierre, que no es la de la sindicatura que dijo Mónica, es otra. La contaduría dicta toda una norma de cierre para hacer todo el cierre de cuentas, que está dentro de la ley 70 también, en donde le pedimos a las áreas que recaudan plata que nos digan todo el recurso que no pudieron cobrar. Y lo exponemos como para saber, me tendría que haber entrado toda esta plata y no me entró. Pero así como la expongo, la regularizo al 100%, ¿sí? O sea, para que no me influya en el resultado del ejercicio. Y la uniformidad: se deben aplicar los mismos criterios de medición y exposición en cada periodo. Acá también hay una pequeña discrepancia, tengo yo en cuanto al criterio, si bien así lo puse yo en la norma, que tiene que ver con, si me doy cuenta de que estoy midiendo mal, ¿no lo voy a cambiar? Sí, lo voy a cambiar, ¿sí? Pero voy a poner una nota en el estado contable en donde digo que cambio este criterio por este criterio. Por ejemplo, nos pasó a nosotros, el estado de flujo de efectivo se armaba desde una concepción del presupuesto. Y la realidad es que el estado de flujo de efectivo es un estado contable. Entonces, armarlo desde el presupuesto nos complicaba mucho y no nos permitía automatizar la generación. Entonces hicimos todo un cambio, lo armamos desde la contabilidad, nos permitió automatizarlo, y cuando hubo ese cambio en el criterio de la medición y de la exposición, se puso en una hermosa nota en los estados contables como para que supieran que habíamos cambiado el criterio y que por eso no lo iban a poder comparar. La contabilidad es un sistema integrador en sí mismo, y que el objetivo principal es el de producir información oportuna, objetiva, confiable. Es el integrador de todos los sistemas. La base de la estructura de la contabilidad es el plan de cuentas. El plan de cuentas tiene que ser flexible, eso que me permita incorporar cuentas a lo largo. De hecho, tenemos cuentas que son imputables o no imputables. Tiene un sistema de codificación. Las cuentas están relacionadas con con la ejecución presupuestaria. Ahí voy un poquito, lo vamos a ver a Fray Luca Pachuelo, no sé si lo ven ustedes, yo ahí no lo veo porque los veo ustedes. Don Fray Luca, que fue el que nos pasó de la ejecución presupuestaria con la partida simple, la matriz de conversión, que es la que me relaciona la partida simple con el objeto del gasto, con la cuenta contable,
me genera el asiento contable y la partida doble de nuestro querido Fray Luca, que si lo conocen a César Duro, que es el contador de Nación, es muy parecido. No son de la misma época. César es un poco más joven. De hecho, el año pasado expuso en el Congreso de la Federación del Sector Público y él puso una foto parecida así de Fray Luca y estaba él abajo y yo de abajo le saqué la foto porque eran muy parecidos y de ahí, entre todos los contadores pobres, lo cargamos mucho a don César. La matriz de conversión es una tabla de relación entre el plan de cuentas y el clasificador presupuestario y me va. Una cuenta contable puede tener un clasificador, la relación con un clasificador o con varios clasificadores, ¿sí? Y porque, por ejemplo, la de sueldos a pagar, la de sueldo, la cuenta de sueldos se me relaciona con la asignación básica, que es el 1.1, el 1.2, que no sé qué, el 1.3, que es el SAC. Entonces tengo varias aperturas presupuestarias, pero tengo una única cuenta contable. La matriz de conversión me genera el asiento contable y del asiento contable voy al libro diario, mayor, sumas y saldos, balance general, estado de resultados y otros. Los que no son contadores me están diciendo hasta qué me está hablando, pero bueno, tiene que ver con contabilidad. ¿Hicieron en el secundario? No soy contadora, pero se entiende perfecto. Va, por lo menos que Me creo. alegro. Julián, vos, Sí, sí, se entiende ¿viste perfecto, perito sí. mercantil? Sí. Sí, No, pero sí. porque aparte estás poniendo ejemplos que la verdad que se entiende. Lo del sueldo se entendió perfecto. Ahora, Sí. ahí tenemos las matrices de relación, las principales que tenemos son la del devengado del gasto, la del recurso del gasto presupuestario, recurso presupuestario, gasto extrapresupuestario, cuentas bancarias, recurso extrapresupuestario y las de deducciones. Ahí tenemos un ejemplito. Ven que siempre la misma cuenta. Ay, perdón. Es los objetos del gasto 1.1, retribución al cargo. Esto que dice proyecto obra, ¿por qué? Porque si yo lo tengo en cero, se me va una cuenta de gasto. Ahora, si yo tengo recursos humanos que están destinados a la construcción de algo, está asociado a un proyecto, a una obra, tiene un 1. Y si tiene un 1, no me va una cuenta de resultado negativo, sino que me va una cuenta de activo. ¿Está? Por ejemplo, si yo estuviese comprando la cocina para entregársela a alguien, iría a una cuenta de gasto. Ahora, si estoy comprando la cocina para meterla en un inmueble que va a tener un costo mayor, va a estar asociado a una cuenta de activo, ¿tá? Que va a ser el de la construcción de esa casa. Esto es un poco lo mismo que les acabo de decir. Si corresponde para posibilitar y ver si es un insumo o una obra para ver si tienen que ser activados. Ahí tenemos de nuevo la matriz, tengo el devengamiento del gasto, se debita una cuenta de gasto de activo y se acredita la cuenta contable de pasivo, ¿sí? Dependiendo de si es 1 o es 0, es gasto o activo. Los estados contables básicos es el estado de situación patrimonial, el de recursos y gastos, el estado de evolución, origen y aplicación de fondos y el sumas y saldos. Y acá creo que, bueno, estos son los complementarios, que es el cuadro de bienes, ahorro, inversión y financiamiento. Que este cuadro de inversión y financiamiento es el único que le dan pelota, porque ahí miran si me dio superávit o me dio déficit el estado del gobierno. Es más un cuadro bien presupuestario. ¿Qué más? Y acá nada más, pero si me tienen un poco de paciencia, yo lo que quería era mostrarles el sistema y cómo funciona el sistema. ¿Tenemos unos minutitos más? Sí. Sí, A ver si sale. Vamos. Ustedes siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. sí. Bien. Vamos a entrar al SIGAF. O sea que cuando pasan los datos de superávit y todo es porque salen de tu oficina. Sí, en realidad todos tenemos, porque ese es un cuadro que sale en el sistema y todos tienen acceso, todos los que tenemos roles de órgano rector tenemos acceso a eso. Es el cuadro que va monitoreando el ministro y el jefe de gobierno. Claro, por ¿Cuánta eso plata me entró? ¿Cuánto estuve gastando? Ahora se los muestro. te preguntaba si era el mismo, por eso. Sí, sí. Interesante. Bueno, acá les estoy mostrando el sistema. Y por ejemplo, yo busqué un ejemplo de uno que me acordaba porque fue algo que compramos acá en la contaduría. Bueno, ahí tenemos todo el sistema, las tablas básicas, que son donde tengo las matrices de conversión. ¿Lo están viendo? Sí. Ahí tenemos todas las matrices que me van relacionando el presupuesto con la contabilidad.
Ahí tengo todas las definiciones contables, las tablas, las reglas de negocio, los registros, los estados. Se puede, acá tengo el balance, el estado de resultados, o sea, lo tengo todo acá dentro del... Yo no me pongo a hacer un asientito, no tengo los puños blancos como era el contador que lo iba haciendo, no me lo tira todo acá. Pero lo que quería era mostrarle un poco cómo está toda esta, la integración del sistema en sí. Busqué un PRD del 2021, perdonen chicos, pero bueno, nada, fue el que me vino a la memoria y que lo sabía. No lo haría ni por casualidad todo esto yo. ¿Eh? No serviría para hacer esto ni por casualidad. No, sí, ¿cómo que no? Entonces, pongo acá el número del parte, 287 del 2021 es, no importa, está. Pero así yo lo tengo pago, lo tengo. Esto es un, les voy a mostrar el formulario para que lo vean. Lo firmó mi adjunto. Es la compra de 18 computadoras, mátense con lo que salían las computadoras, 147.000 pesos cada computadora salía. Este parte es el que me está diciendo ahí qué repartición es, el proveedor, el lugar donde se entrega, ¿sí? Me da todos los datos, los tengo acá adentro. Esto una vez que lo firmó Ramón, que es el que está acá abajo en la firmita, ¿sí? A Coco, que es el proveedor, Javier Adalberto Coco, le llega un mail que le dice, che, ya puedes presentar la factura. Entonces Coco se mete por un módulo que es el de autogestión de proveedores y presenta la factura. Ahí hay un área de la contaduría que se mete y hace la aceptación de la factura. Esperen que lo cerré demasiado. Cuando él presenta la factura, que después voy a la otra parte para que lo vean, acá tengo la factura presentada por Coco, le dieron todo el ok, y busco el formulario asociado a esta factura, que es la orden de pago. Y ahí tenemos la orden de pago, que la podemos visualizar. Qué maravilla el sistema, cómo funciona hoy. Me hace quedar Increíble, la todo. rapidez. Me hace quedar re bien. ¿Y Ahí cada cuánto se tengo- ejecuta la orden de pago, más o No, menos? acá, desde que se firma el PRD y el proveedor presenta la factura, en 3 días está la orden de pago liquidada en tesorería. Ese Ah, es el promedio de demora que tenemos. nada. Nada. No, sí, nada. No, y por lo que salían 7.000 pesos, más fácil. Y ahí en tipo de Igual a registro, nosotros no nos impacta tanto en el monto. El monto, a ver, me impacta para lo que es el tema de las deducciones impositivas y demás. Pero ahí Claro. tenés absolutamente todo. Acá tenés la retención de ganancias que se le hizo, la retención de ingresos brutos, ahí tenés las compras de las computadoras, acá tenés la imputación presupuestaria. ¿Ves? Te dice en qué programa, en el 24, en la actividad 100, objeto, la obra es cero, o sea, no hay una obra acá. Pero igualmente como es una computadora se me activó porque está imputada a una 436, que es Por eso tenés como fórmulas para todo esto, supongo. exactamente. Todo esto va desde el catálogo y está todo cargado en el sistema. O sea, no es que yo tengo que cargar y hacerlo. Todas Claro. estas matrices y todas esas relaciones están todas cargadas en el sistema. Ah, igual, ¿Tá? un error y... Una cosa que está mal cargada y todo lo que te impacta mal. Por eso, ahí me acordé de otra cosa. Macón hablaba de que él decía que por qué la cuenta de inversión no se presentaba más temprano, que con los desarrollos de sistemas deberíamos presentarlo antes. La realidad es que la ejecución presupuestaria vos la podrías llegar a tener y de hecho se presenta el 15 de febrero, una cosa así. Hay una presentación con cifras provisorias al 31 de diciembre. Pero el poder cruzar todo lo que es la ejecución presupuestaria, que les voy a mostrar lo que es la cuenta de inversión, con todo esto es un montón de información que la podés hacer recién una vez que vos cerraste el presupuesto. Claro, Y en el gobierno tenemos una norma que es del 2000 y que también ya habría que matarla, que dice que vos tenés plazo hasta el 31 de enero del año siguiente para seguir devengando contra el ejercicio anterior. Entonces yo el presupuesto del año anterior lo tengo abierto hasta el 31 de enero. claro. Entonces hay una convivencia de dos presupuestos en el mismo momento. Y esto, esperen, vamos a cerrar la Claro, se te documentación. interponen y no puedes ejecutar. No podés ejecutarlo. Exactamente. Vuelvo al SIGAF, porque le quiero mostrar otra cosa, que es lo siguiente, y voy a ir al comprobante interno de nuevo, porque el orden de pago no me hace nada. La orden de compra, consultar el PRD.
ven cómo el sistema me permite viajar de una solapa a la otra, y acá yo veo el asiento contable. O sea, directamente cuando se firmó ese parte de recepción, me hizo el asiento contable. Equipamientos, a otras cuentas varias a pagar porque todavía no le pagué. ¿Está? Salgo de acá, Sí. voy de nuevo a la factura, de la factura de nuevo voy al formulario asociado, voy a la orden de pago. La orden de pago no genera asiento, es una etapa que no genera asiento, no genera nada. En las jurisdicciones que devengan con la orden de pago, el asiento que les mostré antes me lo hace acá. Y si voy al pago, sí me muestra cómo se le pagó, y voy al asiento y acá cancelan otras cuentas varias a pagar con la cuenta única del Tesoro. Entonces, en el mismo, y si voy al mayor de la cuenta, me muestra el debe, el haber. Este es nuestro querido Fray Luca, que nos armó todo esto. Y si voy al módulo, que acá entro al otro SIGAF, que es el SIGAF, es el mismo, la base es la misma, son dos ingresos distintos para consultar la información. No es que estoy entrando a otra base de Pero datos. este es el de proveedores, ¿o no? Es donde entran los proveedores, entran por esto. Claro, Esta es, digamos, la que me permite la interrelación. Yo me claro, voy a la factura electrónica y consulto la factura que me presentaron los proveedores. Por ejemplo, yo claro. pudiera ir acá. Vamos a El ver. otro es como un intranet, nada más. Exactamente. Y acá es lo que tengo más la relación con el tercero, ¿sí? Y yo acá puedo consultar las facturas que tengo con pendiente de respuesta. A ver, ¿qué tenemos pendiente de respuesta hoy en la contaduría? A ver qué te faltó hoy. A ver, ¿qué nos respondieron hoy? Los maté, ¿eh? Parece que los chicos laburaron, porque no está saliendo nada. Bien. Bien, no, espera, que tal va, Adin. ¿Ves? Ahí tenés 41 facturas que hoy no contestaron. Ay, pero los estás exponiendo acá en la clase. No importa, a ver, no los estoy poniendo, ¿sabes la cantidad que entraron? Si te muestro acá la cantidad que tenés. Deben haber trabajado un montón. Fíjate que son del día de hoy y de ayer. ¿Ves? 13 y 12. No tengo retraso. O sea, son las facturas que están presentando ayer y hoy los proveedores. Mira qué bien. Y ya ellos las tienen aceptadas y demás. Pero yo no les quería mostrar esto hasta a ver la documentación que les valía el sistema y demás, porque esta parte no lo manejo tanto, así que vamos a salir de acá, pingui. Y me voy a lo que les quería mostrar de cómo impactan en los distintos módulos. Tengo el módulo patrimonial, voy a los muebles, voy a la ficha estante para ver las 18 computadoras que compré, ¿sí? ¿Qué pasó? O sea, yo no entro y los doy de alta una por una. Entonces voy acá al tipo de formulario, es un PRD, el que habían hecho, era del Estoy haciendo la búsqueda como en SADE, era del digamos. 2021 y miro el número del PRD, era el 134-287. Ven que ya lo estuve mirando para ver que no fallara. Le doy Bien. buscar y ahí están todas las computadoras dadas de alta. ¿Ven? Una hoja de 18 ítems. Acá le puedo dar para que me traiga 25. Me las muestra todas. Y acá ya les da el número de inventario. Tiqui, 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 tiqui. Ah, y está todo desde siempre, digamos, no es que la información Una vez que yo firmé el PRD, se borra, que... una vez que firmé el PRD, se dio de alta acá. Ok. Si le está cargado a mano después, que como verán mis chicos son muy prolijos, son los números de serie. Porque si Ah, no, lo que se te da de alta es con este número de inventario. claro. Pero el número de serie, que es el que te trae la máquina, lo tenés que cargar. Eso el sistema no es tan inteligente. Esto No, lo no. tenés que cargar. Todavía necesitan a los seres humanos, está bien. Exacto. Todavía necesitamos de los seres humanos. Y si entras acá a editar, te muestra la ficha del bien, que esto también está todo desarrollado por Lalo Arbin, en donde vos tenés todos los datos y te dice cuándo se compró, en qué fecha, te tira un monto actualizado, porque Ah, lo que nosotros bien. decimos es, bueno, yo esta computadora, ¿cuánto salía en aquel momento? 146.000 pesos era. Bueno, hoy esa computadora, el monto actualizado es 2.016.000 pesos. ¿Para qué? Para ver, dentro de todas las normas que dictamos nosotros, dictamos normas que tienen que ver con la baja significatividad de un bien, para hacer el tratamiento de baja de ese bien y que sea más fácil darlo de baja, no darlo de baja.
Entonces, para saber y tener un valor medianamente actualizado de ese bien, hay una actualización. Acá está la depreciación acumulada, o sea, cuántos años de antigüedad tiene, cómo se depreció, ahí está calculada. A esta le queda un año y ya está, chao. No tiene más valor. Ah, qué bueno, te hace Listo, todo un estudio absoluto. todo. Tenés todo acá adentro, todo diseñado por Lalo, vuelvo a reconocerlo, y y te permite, por ejemplo, si yo esta computadora, ponele, se la doy a, no sé, a la tesorería, porque la persona que la está usando se va a trabajar a la tesorería, y bueno, andate y llévate la computadora, total, yo no la necesito acá. Le hago la transferencia y automáticamente con el mismo número de ficha pasa de estar en la contaduría a estar en la tesorería. Ahora vuelvo, podemos tener el mejor Mercedes-Benz. Si nadie lo usa ni nadie lo carga, estamos en el horno. Si yo entrara a otro usuario, seguramente los números de serie de las computadoras no estarían cargados, porque no son muchos los que lo cargan. Ah, mal. Mal, sí, mal. Lo mismo el consumo. Si yo entro acá a bienes de consumo, vos acá podés entrar y preguntarlo por el institucional de patrimonio. Entonces, si yo pongo este dato que está acá, 16001, es la Dirección General de Contaduría, y podría agarrar y tirarme todos los bienes que tengo. ¿Y ven que tengo acá el centro de costo? ¿Ven ahí la pantalla que dice centro de costo? Sí, Porque de alguna manera lo que hicimos fue asociar el institucional de patrimonio con la partida presupuestaria. Hicimos digamos, apertura programática del presupuesto como un centro de costo distinto dentro de este institucional de patrimonio. Ahí Lalo fue un paso más allá, que era que uno pudiera asignar distinto el gasto, y yo dije, no, pará, no voy a estar cuestionando tanto el presupuesto, y fui por una línea un poco más ayornada entre presupuesto y contabilidad, para que de alguna manera siempre lo que voy consumiendo esté dentro de la partida presupuestaria donde dice el gasto. Y ahora lo último, ya los libero, pero para que vean todo el laburo que nosotros hacemos. igual la base de datos ahí está porque no salen nunca, porque si nadie carga, no todo el mundo carga, ¿cómo se podría cruzar No, tanto? no, pero vos, aunque no cargues, si vos firmaste un PRD comprando algo, automáticamente se te dio de alta. Si Ah, después lo bueno, querés ignorar, no lo controlás, o a veces es un problema tuyo, yo entro a tu institucional de patrimonio y sé todo lo que compraste. ah, Lo que bueno. ya no tengo son todos los datos de número de serie y demás, pero sé que compraste una computadora. Ah, perfecto, Y ya, entonces. si Mónica dice, che, acá dice en el patrimonio que vos tenés toda Sos esta vos, computadora, Mónica. quiero ver, como auditora interna, quiero ver las computadoras, ¿dónde están? ¿Tá? Y ahí empiezan los problemas, porque tenés que estar justificando por qué no está lo que tendría que estar. ¿Tá? Claro. Y ahora le voy a mostrar, esta es la cuenta de inversión del 2024, y acá sí hay un logro que se hizo en conjunto con la sindicatura, porque históricamente siempre se presentaba la cuenta de inversión a la legislatura, pero no iba, en las normas dice que la cuenta de inversión se debía elevar a la legislatura con el informe de la sindicatura. Y la realidad es que no se presentaba con el informe de la sindicatura, porque a la sindicatura se le compartía la cuenta de inversión cuando la terminaban. Entonces nunca podías mandarlo con el informe. ¿Qué hice yo Claro. cuando asumí como contadora general en diciembre del 2015? Me junté con la síndica y le dije, yo empiezo a cerrar la cuenta de inversión y quiero un equipo tuyo al lado mío. ¿Por qué? Porque cuatro ojos ven más que lo do mío. Entonces, a medida que yo voy avanzando con el cierre de los distintos tomos o de los distintos reportes, quiero que esté la sindicatura revisándolo y mirándolo. A ver, Claro. no me sirve que vos me marques después un error que yo tengo. Y además, vamos a elevar el informe vamos a elevar la cuenta de inversión junto al dictamen de la sindicatura. Y desde la cuenta de inversión 2015 hasta esta del 2024 se presenta la cuenta de inversión en conjunto con el dictamen de la sindicatura. Y ese no fue Lalo, ese fuiste vos. No, esta fui yo. Esta fui yo. No fue mi querido Lalo. No, lo aprecio un montón porque la verdad que es un tipo que sabe una bocha, Sí, chicos. se nota. Lo van a escuchar y es terrible lo que sabe. Nos peleamos un montón, pero nos queremos muchísimo. Nada, pero esto sí fue un logro nuestro. A ver, logro Muy nuestro. La bien. realidad es que cuando yo asumí en el 2015 también tenía un montón de caminos resueltos, ¿no? Porque había mucho de desarrollo de sistemas y de cosas
que cuando Lalo arrancó en su momento como contador general en el 2000, 2001, después fue subcontador en el 2000, bueno, él les va a decir, no me acuerdo, él lo tuvo que armar, no lo tenía. Yo ya llegué con un montón de cosas resueltas, ¿está? Bueno, pero también para mejorar otras, o No, sea, está no, bueno. avancé en otro montón porque, a ver, lo que yo me aboqué más como al estar ya desarrollado fue más a un análisis contable puntualmente. Entonces, Claro. a comparar bien contabilidad con presupuesto, ver, che, ¿por qué tengo todavía esta deuda flotante? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que esto no lo pagamos? Entonces, ¿Estás levantando la mano, Viviana? Perdón. sí, No. eso, desmútense, chicos, si quieren hablar o algo. No, ella debe estar pobre con su criatura, se calmó, Ah, no por estabas Agustín. levantando la mano, perdón. ¿Se calmó? Lo que pasa es que estoy con el celular y se me recomplica. Bueno. Ah, pensábamos que querías hablar. Bueno, nada, estos son todos los tomos. Si entran a la página del gobierno, ven los tomos. En Ah. provincia, en Que provincia de Buenos Aires sí usábamos el SIGAF para también, sí, mandar a sí, la contaduría. se lo llevaron en el 2015. Se lo Lo llevaron en el sacamos, se 2015. lo sacaron de ahí, sí. Claro, en realidad, a ver, gran parte de los avances que hubo en Nación y Provincia de Buenos Aires fue al llevarse el equipo que estaba acá adentro, porque el contador que llevó la implementación del SIGAF a Provincia de Buenos Aires fue Gastón Mecineo, que era el que estaba acá, y Lalo está trabajando en la Provincia de Buenos Aires, en la contaduría de la Provincia de Buenos Aires. Así que está como contador principal, creo, no me acuerdo cómo se llaman los cargos ahí. Y parte del equipo del desarrollo del SIGAF que estaba trabajando acá se fue a trabajar a la provincia de Buenos Aires. Así que sí, sí. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo, que yo creo que ahí fue donde tomó un mayor impulso, por más que la gente de SIGAF no me quiera cuando digo esto, pero la parte de gestor documental electrónico fue maravilloso, porque el SIGAF tenía muchas herramientas, pero no teníamos la firma, no teníamos esto, no teníamos lo otro, y eso se logró al sumarle el gestor documental. Entonces, la verdad que eso también agilizó muchísimo. Una de las cosas que también lo mencionó Macón en el informe, que fue que él no sabía por qué el informe del ciudadano se presentaba en conjunto con la cuenta de inversión. Hay una ley que es la 6114, yo para acordarme los números de las leyes soy media burra, que es la que empezó a hablar de la transparencia en presupuestos y transparencia presupuestaria. Y en esa norma estableció determinados informes que ya estaban en la ley 70, pero les agregó otro formato para presentarlo y tuvimos que adecuar la información trimestral y en la cuenta de inversión. Y ahí habla también de armar algún tipo de informe que sea un lenguaje más coloquial para que lo entienda doña Rosa. Yo no creo que ni que doña Rosa lo lea, ni ninguno de ustedes leyó el informe del ciudadano, pero no importa. Es re lindo el informe del ciudadano, te arma, es un resumen de la cuenta de inversión, pero digamos con un lenguaje, sí, más cotidiano, más ameno, más lindo, en donde puedes ir viendo y con algunos grafiquitos que vienen acá, todo lo que es los organismos descentralizados, después te empiezan a hacer las definiciones de cada uno. Bueno, nada, es para que lo lean, pero después empieza y habla también del resultado, el resultado primario, el entender lo que es el déficit, lo que es el superávit. Cada año le vamos sumando un poquitito más en una explicación como para que si alguien quiere leer la cuenta de inversión lo pueda entender. Nada, es muy lindo el informecito del Bueno, pero eso ciudadano. está en la página del gobierno de la ciudad Está en la o página del gobierno de la ciudad, buenosaires.gov. Si ponen cuenta de inversión 2024 Cava en Google, nuestro querido amigo Google te lo trae enseguida, es mucho más fácil. no, sí está bien, pero para saber si lo pusieron ahí también. Sí, sí, está todo puesto, dice cuenta de inversión y ves todo el informe. Y cada uno de estos tomos, la verdad que es mucha la información. Piensa que son, a ver, el de presupuesto solo, ¿cuántas hojas tiene? Tan, tarán, tatán. Terminá de abrir. Ahí abajo te dicen. ¿Dónde está, chicos? No lo veo. Sí, igual yo lo veo más chiquitito, estoy intentando. Abajo de todo te 200, debería decir. 200 páginas. Te iba a decir. El tomo de presupuesto solo tiene 200 páginas. Y acá está el cuadro de inversión, cuadro de ahorro, inversión, financiamiento. Y además piensen que la cuenta de inversión se presenta
Administración central, organismos descentralizados consolidados de administración central con organismos descentralizados. O sea, hay todo un bagaje de información que es mucha y muy compleja para cruzar y ver que realmente esto que te sale acá como recurso que los números ya ni me salen, chicos. O sea, el recurso eran 10.235.218 millones, no sé ni cómo se leen, y el realizado fue, bueno, a ver, auditoría que nos hace observaciones tontas. El importe realizado, se registra un importe menor que el vigente. Y sí, fue lo que se cobró. ¿Qué querés que te ponga? Los 10.000 millones, si cobramos 9.000. No te puedo poner 10.000. Entonces, es como que te observan que estás registrando algo que no es lo que estaba en el vigente. Hay una diferencia entre el realizado y el vigente. Y sí, hay una diferencia. A ver, Claro. preguntame por qué la diferencia, en dónde se cobró menos, hacerme otro tipo de análisis. Demostrame eso, claro, pero Claro, pero no me observe que se cobró menos. Y sí, se cobró menos. Entonces ahí tenés tú que todo lo que es, nada, es mucho, chicos, es mucha la información que hay. Eh, se suben también todos los balances de las empresas. A las empresas se les exige, el balance de la ciudad no tiene ajuste por inflación. Entonces, a las empresas que sí tienen ajuste por inflación, se les exige que nos presenten balances históricos, también para poder aplicar la evaluación patrimonial proporcional sobre el balance de ellos. Entonces, consolidamos con los OD y aplicamos BPP, que son métodos de evaluación, pero es muy largo para darles una introducción a lo que es la contabilidad del sector público. no, pero para cualquier cerebro. Es muchísimo. Y además van a tener la clase que viene con María del Carmen, que les va a poder explicar mucho más de contabilidad, porque ella sí es docente y sabe explicar mucho más. Yo le cuento desde lo apasionado que me da la gestión pública y el estar acá adentro hace tantos años. No No sé, sé cómo. si entendieron algo, si les gustó, si Entendí. les pareció muy aburrida, o qué, chicos. Oh, Todo se No, se entiende. entendió no, todo, súper, hermoso. súper entretenida y Sí. me parece que muy, a pesar de que digas que no sos docente, muy didáctico, estuvo muy, muy claro, muy claro. Me alegro, Sí. chicos, que les haya gustado. Y nada, para lo que necesiten, estoy acá, mi mail es público, @Buenos Aires, las preguntas que tengan, las dudas que tengan, lo que quieran seguir aprendiendo. Vivi, La metela a cobrar economía de todos mis nuestras servicios casas. sociales. Dejen de grabar y así puedo hablar como soy yo. Pero, no estuviste hablando como sos vos. Ah, no, no hablé como yo, chicos, les juro que no. Pero ahora, si vos dejás de grabar, yo me A ver, suelto. pará, que voy a hacer la